Hola, hola. Vamos a continuar con este diseño. Vamos a terminar la parte del proceso final para poder explicar más o menos cómo cerrar todo lo que es la circunferencia de esta forma. Se ha ido continuando con la figura donde hemos llevado todo el esquema solamente de la misma forma. Y así tenemos también la parte que vamos a cerrar. Es continuar simplemente hacer una curva más y juntar aquí y después cruzar una línea de por medio para cerrar y terminar de aquí debajo. Entonces en esta parte lo ponemos así como hicimos en el video anterior. Es para cerrar solamente la secuencia que ya tenemos ya más o menos trabajada, ¿no? Entonces hemos seguido trabajando, hecho los espirales y nos ha quedado un hilo detrás cada vez que hemos estado cruzando, y entonces ahí vamos a hacer la siguiente frecuencia. Entonces aquí le damos igual como hemos estado haciendo anteriormente, cortamos aquí el hilo que es más corto y en el otro lado igual, continuando simplemente con la forma y la secuencia. Nos ayuda mucho a entender que si trabajamos por ambos lados igual al mismo tiempo ya podemos coordinar todo lo que es la figura. Pero si trabajamos solo un lado y después continuamos con el otro lado, es más difícil porque no tenemos la coordinación continua. Entonces yo siempre digo, es mejor trabajar equitativamente y así puedes avanzar rápidamente por cualquier lado. Si haces un lado, haces el otro y así vas avanzando coordinadamente. Entonces aquí cierro esto de aquí, pongo el nudo normal. Ok, ahora el otro lado igual aquí. Cierro la misma secuencia de la misma forma igual. Igual. Ok. Entonces hemos ido cerrando la secuencia. Todas las vueltas han sido solamente igual repetitivas y continuas. No ha cambiado nada. Y ahora nos toca volver. A ver, en esta parte así lo hacemos. Nos toca volver a sacar una línea y meterlo en medio y bajar hasta el centro. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos este hilo que está aquí, de los dos hilos que nos quedan, que hemos hecho ahorita el cruce ahora mismo. Entonces ahí que hemos hecho el cruce, que estos dos hilos que hemos hecho tejido ahora mismo. Aquí lo que voy a hacer es simplemente tejer hasta completar aquí. 1, 2, 3 y 4. Igual aquí, otra vez más. 1, 2, 3 y 4. Ahora, la idea de juntarlo aquí es hacer una vuelta igual, juntarlo, hacer una vuelta igual, similar que esta, y cuando vuelvo ya cerrando los demás. Entonces aquí hemos hecho los cuatro nudos normal y se va a hacer la vuelta otra vez de la misma forma, pero aquí tejemos este. Vamos a tener que aumentar un hilo más. Dejemos esto ahí normal, aquí, listo, ahí, como lo ven. Este teje también a este de aquí, igual este teje aquí, el del medio, el hilo del medio que quedó.
Listo, ahí ya tenemos más o menos lo que queremos hacer. Entonces aquí vamos a aumentar, vamos a hacer la vuelta así, de la misma forma, igual, y después cuando da la vuelta aquí va a bajar por el medio por aquí, y al mismo tiempo también dejamos los hilos aquí para hacer el collar de la parte de arriba como cada uno quiera. Entonces aquí vamos a aumentar hilo en esta parte de aquí. Aquí voy a aumentar, vamos a aumentar 3 hilos. Bueno, el largo que voy a poner para empezar ahora mismo va a ser unos 2 metros. Ok, entonces aquí yo pongo el hilo en esta distancia, aquí en medio. Esto teje para aquí en paralelo. Teje ahí en paralelo. Uno. Dos. Ahora al otro lado. Aquí igual. Uno. Dos. Y como quiero que me salga a la misma altura de lo que estoy haciendo, tengo que darle un espacio más. ¿Por qué? Porque si no, no me va a salir. Y voy a tener que cruzar izquierda, derecha, derecha, izquierda para que se queden juntos todavía más o menos unos 3 nudos. Ok, ya lo hemos estado practicando muchas veces. A los que no saben les recomiendo ver los demás videos donde se explica esta forma de cruce. En los videos hay muchos videos que lo voy explicando directamente. Es tejer sin hacer el nudo. Ok, digamos voy a tejer el nudo normal, no cierro, el otro lado igual, tejo el nudo normal, no cierro. Ok, y las puntas meto por los agujeros que van quedando de cada lado y así lo cruzo, izquierda, derecha, derecha, izquierda, así, y el otro lado igual. Y cuando llego a hacer eso, ajusto uno, ajusto el otro. Listo, ya está. Creo que ya tenemos ya la secuencia. Entonces ahora aquí simplemente saco en medio, así, porque de aquí vamos a sacar el hilo para hacer el collar, el cordón. Estos de aquí. Aumento otros 2 más. En cada lado otro hilo más. Entonces aquí lo aumento así nada más. Y lo dejo ahí. Listo. El otro lado igual. Aumento de la misma forma el hilo que estoy poniendo es de 2 metros. Estoy poniendo el medio. Aquí. Y ajusto. Ok. Ahora tejo para completar a este de aquí. Lo cual lo estaba haciendo con 7 cada círculo y aquí tendría que hacer entonces más o menos unos 4 más o 5 para que complete la secuencia. 2, 3, listo, aquí lo he hecho 4, a ver si llega. Uno más,
y el otro lo completo igual. Entonces vamos sacando la secuencia y completando la figura de la misma forma nada más. Listo. Bueno, aquí ya tenemos la cantidad exacta. Ahora lo volteo para poder hacerlo. Entonces miren, agarro estos 3 hilos. Ahora voy a tejer estos 2 que están aquí, porque son los 2 hilos que vamos a utilizar hasta el final. Lo meto dentro como guía. Teje este normal, ahí, hacia una circunferencia hacia adentro, ahí, y otra vez el siguiente, listo, bien ajustado, 1 y 2, ya está, listo. Ahora el otro lado igual. Se da la vuelta aquí. Listo. Ya lo tenemos hecho ya. Vamos a voltearlo para verlo. La secuencia ya está cerrada. Miren, ahí lo tenemos ya la secuencia cerrada. Ahora, es la idea sacar este hilo, esta línea. La idea es sacarlo en medio y pasar todo en medio. Tin, 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 todo en medio. Entonces lo que simplemente en esta parte de lo que hemos hecho, este hilo va a pasar, y así como está, miren, ahí como está, esa parte de ahí, vamos a explicarlo así, esta parte de aquí, esto teje este y este teje normal y tienen que saltar hasta este de aquí, y este salta de aquí y así sucesivamente, uno tras otro, nada más. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo hacia el revés para empezar. Entonces esto sería así. Miren. Agarro esta guía, teje este con este. Normal, fuera y otro más hacia afuera. Y este aquí ya. El siguiente teje fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, así. Fuera, dentro, fuera, dentro. Listo, el otro lado igual. Metemos como guía y este teje fuera, dentro, 4 veces. Fuera, dentro,
fuera, dentro. A ver, para conectar con el otro necesitaríamos 6 más o menos. Entonces sería así. Y voy a completar. Fuera, dentro, dos más. Listo. Ahí parece que ya es. Listo, el otro lado igual. Listo. Hemos hecho 2, 4. 2, 4, listo. Vamos a ver si alcanza. Entonces, para ver si alcanza, lo que tenemos que hacer es sacar este hilo por aquí, en medio. Ese es el trabajo, ese sí es el trabajo de verdad. Entonces, sacarlo en medio es pasar las puntas por el agujero. Ahí. Ok. Entonces esto iría así. Si les queda un poco apretado, hay que tener cuidado nada más y con mucha paciencia pasarlo. Listo. Me faltaría este último. Ahí está. Ahora este viene con este, que es el siguiente, y pasaría aquí. Ahí va pasando en medio todo. Igual vamos a pasar este lado también una vez para ir pasando. Ese es el verdadero trabajo, de estar pasando uno por uno con mucho cuidado. Se puede hacer mucho más grande las vueltas, pero si queda bien suelto, es que no se ve el, el desafío, porque no está preciso. Si queda bien ajustado, se ve el trabajo que como estaría hecho, ¿no? Te hace pensar un poco más de habrá sido el proceso para poder hacerlo, que se vean todos bien apretados, bien ajustados. Es el reto. Entonces la idea del trabajo, de este trabajo es esa, de que se vean, de que se note que tiene trabajo. Ok, ahora aquí pasamos al siguiente. Creo que hay que descontar porque ya es muy, ahora que lo hemos pasado aquí adelante, se ve que está muy grande para hacer el siguiente contacto. Entonces vamos a atar 1, 2 nudos. A ver, ese contacto, sí, ese contacto, 2 nudos. Listo. Entonces hacemos este y todo lo demás ya es repetitivo, no cambia nada, el proceso es repetitivo hasta el final. Entonces vamos a hacer 2 de estos y hacemos un siguiente video para hacer el cierre, para poder continuar.
Bueno, aquí entonces toca pasar este de aquí. Sí, toca pasar también, ya. ¿Por qué? Porque el que viene este va a pasar ahí, va a pasar tejiendo directamente. Va a estar tejiendo aquí directamente. Entonces hay que pasarlo directo. Entonces, mismo desafío. Pasar las puntas. Pero también hay que ir sacando uno, porque si lo hacemos pasar aumentando todas las guías que están ahí, se vuelve muy grueso, entonces hay que ir cortando uno. Y aquí tenemos uno que es largo, que es cortísimo, y eso podemos ir cortándolo. Entonces hay que ir viendo eso, porque no puedes ir pasando todos los hilos que vas aumentando o escondiendo dentro, no puedes ponerlo. Hay que ir sacando siempre. Esa es la diferencia. Porque si vas a estar poniendo todos los hilos que tienes en el camino, va a terminar súper gordo. Entonces aquí voy a cortar este de aquí. Y ahora meto este entre las otras guías también, porque se va a meter ahí. Listo. Ya están todos ahí dentro. Entonces ahora los hago pasar ahí, y esto teje ahora hasta llegar a los siguientes otros. Así. Uno afuera, uno dentro. Son, creo que solo 4 veces. Uno afuera, uno dentro. Listo. Siguiente. Paso otra vez. No, 6, con 6 es. Cada 6 nudos. Uno afuera, uno dentro. Listo. Eso ya está ya. Ahora sí, ya tenemos la secuencia. Tenemos el proceso. Y solamente hay que respetar ese proceso hasta el final. Ahora pasamos otra vez la punta. Primero la punta de este hilo pasa, y es respetar la misma secuencia hasta el final, nada más. Y repetir, no tiene ninguna ciencia. Ahora solamente meter los hilos por dentro con un carril y listo. Cortamos el hilo que es corto. Eso ya lo hemos dicho ya, que siempre hay que cortar siempre el más corto para liberar espacio
porque si no cortamos se nos vuelve más grueso y no queremos que se nos vuelva gigante. Listo. Hacemos entrar y otra vez aquí 6 nudos. Agarramos todos los hilos, 6 nudos, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro. Listo. Y así sucesivamente, todo hasta el final. Y el otro lado igual, lo mismo. Entonces aquí van viendo cómo va saliendo y cómo va quedando. Y la idea ahora es solamente que ustedes continúen hasta el final, y cuando llegamos aquí ya hacemos la continuación del video. Igual aquí. Hay que hacer todo por igual, paran cuando están aquí y así continuamos en el siguiente video.